buenas tardes a todos los presentes y a los ponentes. Bienvenidos a la segunda jornada de este análisis de amenazas del terrorismo yihadista que tuvimos ayer la primera jornada, y hoy cerramos con un poco de las respuestas a los temas extremadamente preocupantes que escuchamos. Bueno, hoy hemos programado una mesa redonda que va a moderar el profesor Juan Cayón, al que voy a presentar. Y luego, como dije ayer, tenemos más margen que ayer para el coloquio. Claramente ayer se nos quedó escaso el tiempo. Luego hoy podremos retomar algunas de las preguntas que ayer no pudimos contestar. El profesor Juan Cayón actualmente es el rector de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, pero tiene una larga experiencia personal desde los tiempos de sus estudios en París, Panteón Sorbona, que he descubierto hoy, que hasta hoy no lo sabía, que somos compañeros de facultad, en lengua y civilización francesa. Y luego pues estudió su licenciatura y su doctorado en Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, diplomado en alta dirección de universidades por la Politécnica de Cataluña y en ciberseguridad y defensa en el TSE, que también es diplomado de altos estudios de la defensa. Bueno, tiene un currículum como corresponde a sus estudios en el área de Derecho Público y Derecho Administrativo en particular, amplio, y ha sido conferenciante en multitud de universidades y de publicaciones. Aúna su faceta profesoral con su faceta como abogado, con despacho propio desde el año 91 hasta la actualidad, con una clientela amplia, nacional e internacional. Es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico y Senior Research Fellow del Institute for National and International Security Research, entre otros muchos cuerpos. Por supuesto, tiene la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia. Y me paro aquí porque si no agoto las horas y media de la charla en este tema. Bueno, con esta presentación, Juan, a partir de este punto, tienes el mando sobre la sala. Buenos días. Muchísimas gracias, general. Bueno, no hagan ustedes mucho caso, es la amistad la que lleva a hablar de esta manera de uno mismo. Quiero hacer algunas advertencias de naturaleza previa. Vamos a alterar un poco el orden del día en las sesiones que vamos a tener aquí hoy. Voy a ser razonablemente escrupuloso con el tema del tiempo y por lo tanto ruego a todos los intervinientes que no se excedan en la medida posible de 20-25 minutos para que de esta manera podamos proceder al turno de preguntas, que es lo que realmente nos puede interesar más a todos. Y decía que cambiábamos el orden de intervención porque vamos a comenzar con el doctor Luis de la Corte Ibáñez, que no estaba digamos, inicialmente programado y ha tenido la enorme gentileza y amabilidad de acudir a nuestro llamado, siendo uno de los principales expertos en el tema que nos ocupa aquí. Ceutí, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, titular de esa universidad y director del Máster de Formación Permanente en Inteligencia para la Seguridad, el secretario del Instituto, ya con mucha y muy larga tradición en la Autónoma dedicada a los temas de seguridad. Y sus trabajos se caracterizan por ese enfoque multidisciplinar, porque aunque su especialidad académica inicial es la psicología, realmente ha cultivado la filosofía, la historia, la política, la geopolítica, desde luego. Es miembro del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa, de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada, por supuesto también correspondiente, flamante correspondiente de la Academia de Artes y Ciencias Militares. Y bueno, pues para que se hagan ustedes a la idea, sus dos últimos libros son Historia de la Yihad, este es un estudio monográfico patrocinado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y Terrorismo, Causas, Efectos y Tendencias, en coautoría con el profesor también Óscar Jari. De modo tal que, Luis, pongo el cronómetro, 20 minutos, 25, por ahí andamos, y no, que amonestaré ese verano. Muy bien, muchas gracias, Héctor, por la
amable presentación y por la amonestación, que espero que no sea necesaria, pero que le agradeceré si me paso, porque usted es académico también, creo que los académicos tenemos ese defecto, ¿no? Bueno, tengo que decirles que esta intervención mía es absolutamente improvisada, porque yo no sabía hace 3 horas que iba a estar aquí, así que a mí me gusta estructurar al máximo mis intervenciones con independencia del tiempo y las amonestaciones que reciba, pero inevitablemente creo que mi intervención puede ser un poco más desordenada de lo que acostumbro. Bien, creo que una forma de poner un marco, ya que hablo en primer lugar yo al tema general de esta mesa, voy a tratar de hacer algunas alusiones y algunos comentarios informativos y alguna reflexión personal también respecto a cómo ha evolucionado la respuesta y la preparación de la respuesta institucional en el contexto europeo y el contexto español a la amenaza yihadista en los últimos tiempos, o al menos desde que esa amenaza se convirtió en una prioridad en relación a la seguridad nacional. Eso me va a permitir al final hacer algunas referencias explícitas a la última actualización de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que acaba de ser aprobada hace muy poco, y casualmente el pasado martes, hace 2 días, los académicos que pudimos colaborar en el diseño de esa estrategia tuvimos una reunión en el Ministerio del Interior con el secretario de Estado de Interior y el director del CIRCO, el general Manuel Navarrete, para poner en común, ¿no?, la conclusión y fomentar la difusión de la estrategia, ¿no? Entonces voy a desembocar en eso, lo cual no va a ser difícil porque la estrategia, tanto la versión de 2019 como esta versión que lleva fecha de 2023, pero que estará vigente en principio durante los próximos 5 años, es una consecuencia de cómo han evolucionado las políticas antiterroristas, ya digo, no solo en España, sino en el contexto europeo, ¿no? Así que trato de empezar por el principio. O más bien recordar el principio, porque el principio estoy seguro que al menos la parte del público que tiene cierta edad conoce muy bien a lo que me voy a referir, o lo que voy a recordar, es decir, la dilatadísima, por desgracia, experiencia que ha tenido España con el terrorismo. Fundamentalmente con el terrorismo de inspiración nacionalista promovido por ETA, en mucha menor medida por otras organizaciones terroristas, pero también hemos tenido desde los años 70 en adelante problemas relacionados con otras formas de terrorismo de extrema izquierda, terrorismo de extrema derecha y, más recientemente, el terrorismo yihadista, aunque con un primer aviso, un tanto inconexo de lo que ocurrió después, un primer aviso que se produjo a mitad de los años 80, cuando tuvo lugar un grave atentado en el restaurante El Descanso, un restaurante cerca de la base de Torrejón, que en principio iba dirigido contra el personal de la base que frecuentaba ese restaurante y que fue reivindicado varias veces, aunque la autoría nunca ha terminado de aclararse, en nombre de Yihad Islámica, ¿no? Ya digo que el Ministerio del Interior, de hecho, reconoce a las víctimas de ese atentado como víctimas del terrorismo yihadista. Luego el asunto no volvió a tener expresión hasta que llegamos a los atentados de marzo de 2004
de los que ahora se han cumplido 20 años, el 11 de marzo de 2004 en Madrid, que fueron los atentados de inspiración yihadista más graves que hasta la fecha han tenido lugar en cualquier país europeo, con 192 víctimas, más una policía que murió como consecuencia de la explosión del piso de Leganés, donde se habían atrincherado varios de los responsables de esos atentados cuando fueron cercados por el Cuerpo Nacional de Policía y causaron la muerte a un geo que estaba cerca del piso donde decidieron, entre comillas, inmolarse. Bueno, el panorama del terrorismo en el contexto europeo hasta finales del siglo pasado dejaba fuera prácticamente a la amenaza terrorista que desde hace años es la predominante, no solo en España, no solo en Europa, sino en el mundo, como ustedes saben, que es la amenaza de inspiración yihadista, aunque nuestro país vecino, Francia, también sufrió tempranamente, a mediados de los años 90, varios atentados de gravedad promovidos por el GIA, el grupo islámico armado. Quizá el profesor Carlos Echevarría, mi buen colega y amigo, los mencionó en la sesión de ayer, que conoce muy bien toda esa dinámica, ¿no? Que luego convergió con el fenómeno de Al-Qaeda que dio lugar a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bueno, pues da la casualidad de que entre el 11 de septiembre de 2001, recuerden, cerca de 3.000 víctimas mortales, hasta finales del año 2005, es decir, hasta que se producen los atentados de Madrid en 2004 y otros atentados con más de 50 víctimas mortales también que se produjo al año siguiente en la ciudad de Londres, ambos inspirados y promovidos por Al-Qaeda, por la misma organización que había llevado a cabo los atentados del 11 de septiembre, hasta finales del año 2005, los atentados de Londres, como acabo de decir, fueron en julio de 2005, los de Madrid en marzo de 2004. Es curioso, pero también es significativo. La Unión Europea no tenía una estrategia contra el terrorismo. La primera estrategia contra el terrorismo de carácter europeo se aprueba a finales de ese año, en cierta medida gracias al impulso de un español que en ese momento estaba ocupando una posición muy importante en las instituciones europeas, Javier Solana, y precisamente ese año se aprueban dos estrategias, una genérica contra el terrorismo, con el terrorismo yihadista como principal referente, aunque no el único, y una segunda estrategia más específica para actuar contra la radicalización y el reclutamiento con fines terroristas. Es decir, que al menos en lo que corresponde o lo que se refiere a la amenaza yihadista, los europeos hemos ido a remolque. Y hasta cierto punto hemos seguido yendo a remolque. Antes de los atentados de 2004 y 2005, el único país de la Unión Europea, que ya no está en la Unión Europea, que desarrolló una estrategia específica, por ejemplo, contra el terrorismo internacional, fue el Reino Unido. Y además es una estrategia cuyas líneas directrices influyeron luego en el planteamiento europeo. A partir de ahí, la mayoría de los países, de los Estados miembros, se alinearon con las directrices generales de la estrategia europea, que tiene una característica fundamental que se va a replicar luego en las estrategias españolas. Y es la idea de que la lucha antiterrorista tendría que desarrollarse en base a cuatro pilares fundamentales, las 4 P's que conocen los expertos de la lucha antiterrorista, siendo el más importante la primera de esas 4 P's: prevenir, proteger, perseguir y, bueno, antes se decía responder, ahora se dice preparar. Es decir, prevenir que más personas se conviertan en terroristas, se radicalicen,
desde finales desde esos atentados y desde la primera estrategia, la obsesión de la Unión Europea, comprensible y razonable, es desarrollar estrategias y capacidades para prevenir los procesos de radicalización violenta que son previos a la preparación y a la ejecución de atentados terroristas, y eso se convierte, digamos, en la absoluta prioridad. Esta era la reflexión, dada el alcance, la letalidad buscada y muchas veces conseguida por el terrorismo yihadista, significativamente más elevada que la de otros terrorismos que habíamos padecido o que seguíamos padeciendo, porque en el caso de España seguíamos padeciendo todavía el terrorismo de ETA, dada esa superior letalidad, las instituciones no podían conformarse con una respuesta antiterrorista que fuera meramente reactiva, sino que había que tratar de anticiparse a los intentos de perpetrar atentados y evitar esas tentativas antes de que incluso se idearan, o al menos antes de que se terminara su preparación. De ahí la insistencia que se hizo en el aspecto preventivo, y que es una seña de identidad que ha seguido caracterizando a todos los planteamientos estratégicos que los Estados miembros de la Unión Europea han puesto sobre el papel y han tratado luego de implementar con más o menos fortuna desde, ya digo, el año 2005 en adelante. En segundo lugar, proteger, es decir, tratar de establecer las condiciones que permitan dificultar al menos y en la medida de lo posible impedir las acciones contra objetivos vulnerables, objetivos duros o blandos de posibles planes de ataques terroristas. La tercera P era relacionada con la persecución, naturalmente, de las personas que ya están implicadas que ya han estado implicadas en actividades terroristas y que podrían seguir desarrollándolas, apoyando, reclutando, buscando medios de financiación, etc. Y por último, la cuarta P, preparar, se refiere a tratar de crear políticas, crear estrategias que permitan preparar a las sociedades europeas, en el caso concreto nuestro, a la sociedad española, para minimizar el impacto de los actos terroristas cuando estos no se puedan evitar. Ayudar a una recuperación lo más rápida y plena posible de las víctimas y tomar las medidas necesarias para que las acciones terroristas no pongan en riesgo la estabilidad de los países ni el funcionamiento de las sociedades de una manera más o menos natural. Esas fueron las 4 directrices que seguirían tomándose como referencia en los años siguientes, ya digo, en todos los países europeos. Entre tanto, el contexto de la reformulación de las políticas antiterroristas en España, en nuestro país, ahora ya me voy a referir expresa y exclusivamente a España, ha estado condicionado por un factor que ha contribuido en positivo a ello, un proceso paralelo al diseño de nuevas políticas antiterroristas que se adaptaran a las características del nuevo terrorismo, el terrorismo yihadista como amenaza principal. Se fue desarrollando en paralelo a otro proceso importante, y es empezar a construir un sistema de seguridad nacional en España. En el año 2011, también por iniciativa de Javier Solana, se publicó una primera estrategia, que todavía no se llamó Estrategia de Seguridad Nacional, pero sí Estrategia Española de Seguridad, que luego tuvo su reflejo en una primera estrategia de seguridad nacional aprobada en el 2013 y luego varias versiones hasta la última, que si mal no recuerdo se aprobó en el año 2021. Entre tanto, se aprobó también una ley de seguridad nacional, se creó el Departamento de Seguridad Nacional, que se ha ido dotando de distintas funciones, de personal y asumiendo diferentes responsabilidades.
Eso ha permitido establecer las líneas maestras para, primero, promover sinergias entre todos los organismos del Estado y actores también privados que puedan contribuir a fortalecer la seguridad nacional y preparar ante la necesidad de hacer frente, a ser posible de manera preventiva, ante una variedad de riesgos y amenazas que han sido descritos en cada una de esas versiones de la Estrategia de Seguridad Nacional, en las cuales, en todas ellas, el terrorismo, sobre todo en su dimensión internacional, en su relación con el terrorismo yihadista, ha ocupado y sigue ocupando un lugar preferente, ¿no? Junto con otra serie de amenazas, algunas de las cuales en algunos escenarios convergen con el terrorismo yihadista, ¿no? El crimen organizado, los conflictos armados, podría ser los procesos de proliferación, la destrucción masiva, y una serie de potenciadores del riesgo, de los que hablaba ya la Estrategia Española de Seguridad de 2011 y también la primera Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, de riesgos, de potenciadores del riesgo, entre los que se incluían las ideologías extremistas y antidemocráticas, como el propio yihadismo. A partir de esas directrices, en el año 2019 se produce un hito importante en relación a las estrategias antiterroristas, en España, porque había todas las estrategias para orientar la lucha antiterrorista que se habían aprobado en España hasta antes de 2019 tenían una peculiaridad, a mi modo de ver, importante. Eran estrategias secretas. Por tanto, no se podía contribuir a fomentar una cultura de la seguridad nacional, como se solicitaba desde la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en su día por Su Majestad el Rey. Las estrategias eran secretas y no tenían ninguna referencia pública. Lo cual, a mi modo de ver, era algo que debía superarse, que no es propio de un sistema democrático y que, en la medida en que no se superase ese obstáculo de un secretismo excesivo, pues algunas dimensiones de la propia lucha antiterrorista, que tenían que ver con la concienciación de la población, con la contribución al desarrollo de contranarrativas que traten de minimizar los efectos de la propaganda que fomenta el terrorismo y los extremismos violentos en términos generales, pues no podía contribuirse de las estrategias. En el año 2019 se aprueba la primera Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que sigue ya las directrices, o se enmarca dentro de las directrices más genéricas establecidas por la Estrategia de Seguridad Nacional, y que es una primera orientación. Era una estrategia con algunos elementos interesantes, innovadores sin duda, pero demasiado profusa en el número de medidas, líneas de actuación que señalaba que eran excesivas. Una estrategia con tantos objetivos es bastante desorientadora, o puede llegar a ser bastante desorientadora, por marcar algunos objetivos más concretos. Y, como digo, entre finales del año 2023 y principios de 2024, pues se ha dado por fin concreción a una actualización de esa estrategia, que es la que va a estar vigente, y cuyos objetivos son los mismos que objetivos generales o prioridades generales son los mismos que he señalado antes, porque se apuntaron ya en la estrategia antiterrorista europea aprobada a finales de 2005, es decir, de nuevo, los objetivos de la prevención, la protección, la persecución y la preparación. Algunos detalles interesantes sobre esto, y ya voy a ir terminando antes de que me lleguen las amonestaciones, que ya las tengo cerca. Algunos detalles interesantes de la estrategia es que marcan, digamos, varios de los desafíos que hacen referencia a varios de los desafíos que hoy día preocupan más para poner en práctica o para seguir desarrollando
una política y una acción antiterrorista lo más eficaz posible. Que tienen como principal referente, vuelvo a repetirlo, al terrorismo yihadista, aunque también consideran el problema que se está generalizando en Europa, y no solo en Europa, de la difusión de otras formas de extremismo violento, que no apuntan a ser tan letales ni de lejos como el terrorismo yihadista, pero cuya posible evolución en negativo hay que considerar al menos como una posibilidad. Pero más concretamente en relación con el terrorismo yihadista, en la estrategia y en el proceso de reflexión que permitió alumbrar esa estrategia, se señalan algunas preocupaciones fundamentales que me voy a limitar a simplemente nombrar a modo de resumen, y quizá luego podamos hablar un poco más de ello. Preocupa en particular cómo ha evolucionado en los últimos años la amenaza yihadista tal y como se expresa o se ha expresado en forma de atentados en países occidentales en términos generales, y más concretamente en los países de la Unión Europea y en el Reino Unido. Una de esas características es la proliferación de tentativas de atentados, unas consumadas, otras frustradas o fallidas, protagonizados por actores solitarios. Eso que a los medios de comunicación prefieren llamar, dándole un cierto romanticismo digno de mejor causa, lobos solitarios, ¿no? Actores solitarios, ¿no? Individuos que perpetran atentados decidiendo ellos dónde, cuándo, cómo, buscando ellos los propios recursos, tomando decisiones, simplemente siguiendo las directrices de las grandes organizaciones yihadistas que piden o que tratan de alentar a que sus seguidores y a sus simpatizantes cometan acciones terroristas allí donde pueda ocurrir. Bien, el terrorismo de actor solitario plantea o lleva consigo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el terrorismo siempre es más peligroso cuando es promovido por estructuras operativas permanentes o que pueden perdurar en su actividad durante un cierto tiempo, es decir, por grupos u organizaciones que se mantienen activas, que tienen una jerarquía, que tienen una cadena de mando, que tienen una estrategia delimitada, suelen ser más efectivos y más letales. Si los atentados del 11 de marzo de 2004 fueron posibles es porque Al-Qaeda había establecido una célula yihadista en España a mediados de los años 90, y esa célula trabajó durante bastante tiempo para poder cometer unos atentados de esa magnitud. Esa célula fue parcialmente desmantelada en una operación policial muy brillante en noviembre de 2001, porque algunos de los individuos que formaban parte de ellos habían estado conectados con los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, pero los flecos consiguieron reconstruir una célula y cometieron atentados. La mala noticia relacionada con los actores solitarios es que es mucho más difícil detectar y prevenir a tiempo las acciones protagonizadas por actores solitarios. Sus atentados, típicamente, lo hemos visto en los últimos años, recuerden una acción que se produjo en Algeciras en enero del pasado año 2023, son acciones que, además de ser llevadas a cabo por un solo individuo, implican el uso de medios muy poco sofisticados, primando objetivos de oportunidad con poca preparación, que a veces pueden fracasar, pero que, insisto, también es muy difícil de detectar. La segunda preocupación, y voy muy rápido porque ya me estoy pasando de tiempo, la segunda preocupación es el problema de la radicalización, y especialmente la radicalización y el reclutamiento con fines terroristas en ciertos entornos concretos, por ejemplo, en el entorno penitenciario. Es un asunto sobre el que se está trabajando, sobre que instituciones penitenciarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo un esfuerzo ímprobo desde hace muchos años, pero es bastante difícil de atajar. El tercero es las enormes posibilidades que el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información dan a los intentos de difundir propaganda que sirve para alentar, para inducir a cometer atentados terroristas, que ayuda a los terroristas a asumir objetivos comunes, también el uso de toda esa tecnología para establecer formas de acción concertada para obtener financiación a través de diversos métodos.
y uno de los motivos de preocupación relacionados con eso es la constatación creciente de que la mayoría de los procesos de radicalización violenta que han acabado en intentos de acciones terroristas en los últimos años en países europeos han sido llevados a cabo por individuos autorradicalizados a través de su consumo de propaganda por Internet. Ese es un desafío bastante complicado. También es un desafío la evolución de distintos escenarios de actividad yihadista en distintos focos regionales. Para nosotros es especialmente preocupante, por supuesto, la situación muy grave en el Sahel, el deterioro en los países del Sahel, sobre todo en Níger, Mali y Burkina Faso y en los países de su entorno. También es muy preocupante la situación en Oriente Próximo y la situación en Afganistán con la potenciación de la filial de Al-Qaeda para esa región, como ellos llaman Jorasán, que perpetró los atentados de Moscú hace pocos días. Y, como ya me he pasado, me paro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor de la Corte. Ya saben ustedes por experiencia que no hay nada más peligroso que un académico con un micrófono. Lograr que el doctor de la Corte, sin preparación, se haya ceñido escrupulosamente al minuto 25 de intervención, realmente es muy meritorio. Imagínense si esta síntesis brillante que ha hecho de la estrategia frente al terrorismo la hace sin preparación, cómo serán los libros, ¿no?, que acaba de publicar. Les animo vivamente a que procedan a su lectura. Bueno, me corresponde ahora el honor de presentar la segunda intervención, respuestas operativas a la amenaza yihadista, policial, militar de origen, mediática, etc., que corre a cargo del general de división en la reserva don Ángel Alonso Miranda, actual presidente del Consejo de Gobierno de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Y bueno, como estoy intentando ser muy breve, me limitaré a dar dos pinceladas de su trayectoria, empezando por lo que es verdaderamente más importante, y es que nace en Berín, en Orense, y esto es una cosa fundamental que marca carácter. Indicarles que con 22 años entra de teniente ni más ni menos que en la unidad antiterrorista GAR en Guipúzcoa. Estamos hablando de los años 82 a 85. Imagínense, cualquiera que tenga un mínimo de memoria recordará esos años y recordará ese ambiente. Y insisto, por resumir, porque podría hablarles de todas las consideraciones, de todos los destinos que ha tenido, me limito al último bloque como general de brigada o jefe de la zona de la Guardia Civil en Galicia y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministerio del Interior, que todos sabemos la responsabilidad que eso supone. Y finalmente, como general de división, ha sido jefe de la Policía Judicial. Pues en general, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, intentaré ajustarme al tiempo. Bueno, las respuestas operativas que se van a aplicar en la lucha contra esta amenaza son una consecuencia directa del marco estratégico. No me voy a referir a las citas que ya ha hecho el profesor, pero sí quisiera apuntar que hablamos de un marco estratégico que se basa en estrategias, planes nacionales y referencias a otros documentos, instrumentos internacionales. No es un marco estratégico estático. Todo lo contrario, es muy dinámico y muy reactivo ante los acontecimientos que se puedan producir, especialmente cuando son de gran trascendencia. Esto obliga a que la propia estructura nacional de normas y de planes evolucione y se adapte a la situación internacional principalmente. Del análisis, hay un conjunto de declaraciones, directivas, reglamentos, posiciones comunes que van modulando, que van llamando la atención sobre determinado tipo de acciones. Del estudio de este marco estratégico se puede extraer cuáles son los rasgos de la amenaza que se ven en el mismo, que el mismo manifiesta. Y serían los siguientes. Es una ideología radical global con acción armada en unas regiones e intermitente en otras, como es en Occidente. Son organizaciones muy dinámicas que se agrupan, se disgregan con liderazgo cambiante y apoyo de estados. Perdura a pesar de las derrotas militares del Daesh y la pérdida también de territorio. Predomina la autoría de personas adoctrinadas en su propio entorno, los home grounds, ya se ha referido el doctor ahí.
hace uso de todo tipo de tecnología, especialmente Internet, emplea todo tipo de financiación. Ayer tuvimos una muestra de lo difícil que es ese ámbito, aporta el riesgo particular de los combatientes terroristas extranjeros desplazados, sobre todo cuando retornan. Aprovecha el movimiento migratorio desde zonas de conflicto. Se definen como zonas calientes, también ayer se comentaron, en África subsahariana, Libia, los países del Mar Rojo, el conflicto Líbano, Siria, Irak, con Israel, Afganistán y y Pakistán. Las cárceles, se ha reiterado en este mensaje, son un escenario del entramado y, por añadir, el rol de la mujer está evolucionando y es creciente. Estos rasgos de la amenaza permiten deducir si hay una visión en ese entramado, en ese marco estratégico. La hay. Viene a definirlo como un terrorismo polimórfico, cambiante e intermitente, de manera resumida. Afecta a todos los sectores clave de una nación: el militar, el judicial, el diplomático, el tecnológico, etc. Abarca toda la acción operativa, civil y militar. Es un problema tan complejo que va a exigir una respuesta necesariamente compleja. Y en mi exposición se va a derivar la complejidad de esa respuesta. El marco estratégico, basado en las 4 reglas que ha dicho el profesor, repito, prevenir, proteger, perseguir y preparar, estas 4 esferas se han derivado ya, porque aunque tenemos una nueva estrategia este mismo año, lo cierto es que hay un conjunto de acciones que ya están en marcha. Acciones que van a interactuar en estas 4 esferas de actuación. Si las agrupáramos en función de la finalidad perseguida o la recomendación que se hace en instrumentos internacionales, estableceríamos los siguientes ejes de acción. Garantizar la coordinación y el intercambio de información, la importancia de la prevención y la investigación y su combinación, la relevancia de la anticipación con el radicalismo, a abordar el problema del entramado económico financiero, adaptar la normativa a las necesidades de la lucha contra el yihadismo, realizar el seguimiento de su vinculación con otras amenazas, fomentar la cooperación internacional y garantizar la formación de todos los actores implicados: interior, defensa, justicia y el diplomático. Este foro sería un ejemplo. Voy a abordar algunas de estas ejes de actuación, porque hay una mezcla de acciones operativas y estratégicas. En este complejo ámbito se mezcla el difícil uso de redes financieras. Vamos con la coordinación. Se exige a todos los niveles, estratégica y operacional. Debemos citar organismos de referencia en este ámbito. Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas es referente la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, con su nueva sede en Madrid. La propia Estrategia Nacional Nueva de España se siente obligada a que haya acciones concretas para favorecer la actuación de la Oficina de Naciones Unidas. Haciendo un pequeño resumen de lo que pasa en la Unión Europea, pues simplemente referir, citando nada más, que sí dispone en el ámbito del Consejo de un comité especializado en el terrorismo, COTER, por su grupo de trabajo, que tiene un coordinador europeo en materia de terrorismo. Y en estos ámbitos se van a diseñar las estrategias y las medidas políticas, pero que deben ser alimentadas por instituciones y organismos especializados en la materia. Así, en parte de la Unión Europea, Europol dispone de un centro específico de terrorismo que es un soporte básico para las decisiones de la Unión Europea en esta materia. Elabora informes de situación para responder a la amenaza y en el ámbito operativo coordina y apoya operaciones. En España también hay un entramado estratégico para favorecer el diseño de políticas. Se ha hablado ya del Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado de tramitar la aprobación de la Estrategia Nacional, y además canaliza las sectoriales, entre ellas las de terrorismo. Dispone desde hace 2 años de un comité específico de terrorismo. Tiene la facultad de dirigirse a cualquier ministerio en el que opere algún tipo de organismo que tenga que ver con la seguridad nacional, específicamente con el terrorismo. Dentro del ámbito del Ministerio del Interior, además de las estructuras que aportan los cuerpos policiales, que son la base, que son el músculo del Ministerio, dispone de un centro de coordinación en diversos ámbitos que se articula: el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado,
desarrolla un doble rol estratégico y operacional y presenta como peculiaridad que interactúa allí en su seno todos los actores implicados en la lucha contra el terrorismo y el yihadismo, tanto policiales como las dos agencias del Ministerio de Defensa, el CIFAS, instituciones penitenciarias y la Agencia Tributaria. Es el órgano que canaliza la propuesta de las estrategias de terrorismo, los planes que ahora comentaremos algunos de desarrollo, realiza el seguimiento del marco estratégico, realiza además los informes nacionales de situación, la estadística oficial del terrorismo, que después es aprobada por la Secretaría de Estado de Seguridad. En materia de coordinación más operacional, hace una serie de actuaciones, pero de momento voy a citar que es el órgano que gestiona el denominado Sistema de Coordinación de Operaciones Antiterroristas, el SICOA. España tiene esa peculiaridad de que los organismos encargados de realizar investigaciones contra el terrorismo incorporan esa información a un sistema que automáticamente busca coincidencias, las detecta y el propio centro establece mediante una serie de reglas las divergencias que puedan surgir y asignar la competencia a quien corresponde. También debemos reseñar en España que incluso en el ámbito judicial hay una buena convención, puesto que un órgano, la Comisión Nacional, va a entender de todos los asuntos de terrorismo, lo cual favorece nuevamente la relación entre jueces, fiscales y los cuerpos policiales. En cuanto al intercambio de información, se manejan dos mecanismos para fomentar o garantizar los intercambios de información entre diversas instituciones. Se habla de sistemas comunes o accesos mutuos, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a dar un pequeño visión de cómo está la situación a grandes rasgos. Apuntar que Interpol es la plataforma multilateral para comunicar y requerir información, es el organismo que difunde las órdenes internacionales de detección, dispone de un sistema común que es accesible a través de su red de oficinas nacionales. A nivel europeo existe también un sistema común que es el SIS, Sistema de Información Schengen, donde se vuelcan las órdenes europeas de detención y aquellas personas con algún tipo de señalamiento. Se aporta también a los temas comunes los ficheros de Europol con su protocolo de acceso y sus redes de unidades nacionales. En el otro sistema de acceso mutuos, también a nivel europeo, existe una plataforma PRUM, además, una de las fronteras, que permite el acceso mutuo, por ejemplo, en el tema de antecedentes políticas. En España se van a dar estos mecanismos de intercambio de datos. Como sistema común básico, que afecta a todos los cuerpos policiales, está la denominada base de señalamientos nacionales, donde están las personas buscadas en el nacional, como tipo de señalamiento, y además se incorpora a esa plataforma todas las órdenes de búsqueda que existen a nivel internacional. El CICO, por su parte, proporciona también archivos o ficheros en un sistema común cuyo acceso es protocolizado. Apuntar además que formando parte de este fichero común existe una única lista actualizada de terroristas buscados que se mantiene también en este centro. En cuanto a sistemas de accesos mutuos, el término de accesos mutuos, ya está implantado desde hace años las consultas entre antecedentes policiales o de armas, uso de documentos entre los cuerpos. En materia de investigación, cabría preguntarse si se puede establecer un modus operandi para el terrorismo yihadista, pues de los análisis de los documentos de actuación, de desarrollo de ese marco estratégico, sí podría establecerse un modus operandi, sería de tipo compuesto, o sea que se configura con la suma de varios modus operandi más grandes. Y podría definirse así: individuos aislados, radicalizados, actúan una única vez, pequeños grupos surgidos en torno a un líder, células organizadas en campos terroristas, personas desplazadas a Europa para actuar y bandas o facciones con estructura militar que combaten y dominan territorios importando activistas de otras regiones. De una manera, esto, un modo tan complejo, indica la dificultad a la que nos enfrentamos. Todo el marco estratégico busca
que la investigación sea integral, y es el empeño en que así está. ¿Qué se entiende por integral? Que debe cubrir todo el arco criminal: la iniciación, la preparación, la ejecución, la permanencia, el ciberespacio y el entramado económico. Debe ser además global, en el sentido territorial. Todas las instituciones que investigan terrorismo lo hacen en todo el territorio nacional. No se puede fragmentar este tipo de amenaza. Es además especializado. Dentro de las diversas instituciones existen estructuras que abordan el terrorismo, y dentro de ellas servicios o organizaciones funcionales que abordan en exclusiva el terrorismo yihadista, y además debe contar con su especialización en cuanto a las técnicas operativas o de material específico, incluso analíticas o de obtención de información. Es coordinada tanto en cada institución como en relación a las que confluyen con ella. Debe acceder, ya sea así sucede, a toda la información, y debe haber jerarquía de acción. Son preferentes las actuaciones de las unidades antiterroristas, y en su relación con otras debe disponer de sistemas comunes, como hemos citado, sistemas de operaciones, pero además hay otros específicos de investigación que también son utilizados en España, en materia de espectroscopia, de ADN o de balística. Finalmente, siempre o que siempre tiene un componente transnacional. Es normal el empleo de equipos conjuntos de investigación, formales o informales, en el ámbito bilateral, Europol, Eurojust, donde se ha implementado la Unión Europea de Investigación, o incluso ya en procesos judicializados se hace uso de la figura de asistencia judicial directa y el empleo de magistrados de la. Forma parte de la actividad investigadora el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Se estima que en la Unión Europea existen o pueden estar actuando unos 6.000, y localizados en España en torno a 260. De ellos, unos 100 se estima que están actuando en zonas de conflicto. Existe un listado único nacional, cuyos datos se cruzan permanentemente con las investigaciones en marcha. Ese listado se lleva en el FICO, se coordina la información que se adquiere en las zonas de conflicto y se comunica a los organismos afectados. También la investigación debe abarcar el seguimiento de los recursos por terrorismo, y en especial en los momentos previos en los que se va a producir su excarcelación. En España aplicamos y se aplican las medidas previstas de libertad vigilada del Código Penal, y para establecerlas se constituye una mesa técnica de seguimiento con todos los servicios implicados, realiza los análisis de riesgo caso a caso, establece o propone las medidas que hay que adoptar o en su caso cesar, asigna la responsabilidad al cuerpo competente y se lleva la propuesta al juez de la Audiencia Nacional, que es quien finalmente decide. En cuanto a la vinculación de los crimen en otros amenazas, específicamente crimen organizado, en España tenemos los sistemas diseñados para que se desarrolle de manera continua en el tiempo. Todas las investigaciones por terrorismo se aplican sistemáticamente con las investigaciones por crimen organizado, dado que los dos sistemas, el SIPOA que hemos comentado y el SCI, que es para crimen organizado, están en el mismo centro. Es decir, referir que aproximadamente el 10% de las investigaciones por terrorismo tienen una conexión o alguna vinculación con el crimen organizado. De ellas, un tercio se refieren al tráfico de drogas y un cuarto con delitos del patrimonio económico. Estas vinculaciones se relacionan con la logística y habilidad de los propios terroristas. En cuanto a prevención, vamos a dar algunas clases. Decir que en España hay un plan de prevención de respuesta antiterrorista desde 2005 que valora de manera permanente la amenaza y establece unos niveles de alerta antiterrorista. 5, en nuestro caso, en la Unión Europea mayoritariamente son 4. ¿Cómo se determina este nivel de riesgo? Pues existe una mesa de evaluación en los márgenes del Ministerio del Interior, donde están presentes todos los servicios implicados: los policiales, las dos agencias de defensa, el Departamento de Seguridad Nacional e instituciones penitenciarias. Se hace la valoración de la amenaza y se propone el nivel correspondiente que finalmente aprueba el Ministro del Interior. Desde 2015 estamos en el nivel 4. Esto supone que la revisión se hace semanalmente. Entonces es fácil imaginar el esfuerzo analítico que deben hacer los diferentes estamentos para cada semana ofrecer su visión
de la situación, generalmente suele ser mundial, para proponer mantener o modificar el nivel de alerta. Con motivo de la amenaza yihadista se han implementado una serie de medidas preventivas que no solamente afectan al terrorismo, pero que fue en su momento la causa principal de que se estableciera. Por ejemplo, el control sobre las sustancias químicas susceptibles de ser empleadas como precursores explosivos. Existe un reglamento en España, en el 2019, alineado con la normativa europea que rige al respecto. En este plan se aplica un plan anual de inspección de locales de venta, está centralizada la aplicación de los consumos de las sustancias, también se centraliza la información que deben emitir sospechosos a los operadores o la que puedan aportar a los ciudadanos. Este tipo de información se cruza con los sistemas existentes y se comunica a los puertos. Esta comunicación se realiza igualmente en dicho texto. En otro orden de cosas, ya desde hace años se venía intentando recopilar o tratar la información procedente de los viajeros de los vuelos, en principio los ajenos a la Unión Europea, pero ya desde 2016 se ha ampliado los datos de estos viajeros y en tanto a vuelos internos de la Unión Europea como externos. Son los conocidos datos PNR. Por los transportistas vienen obligados a comunicar los datos de los viajeros en el mismo momento en que se realiza la reserva del billete y en unos momentos antes de que el vuelo parta. Estos datos son chequeados y cruzados con otros sistemas de información. Se exige que la valoración del riesgo tenga un componente humano, no sea automatizado, y las alertas o las coincidencias de investigaciones se comunican al cuerpo afectado. España ya venía haciendo algo similar con los viajeros de hospedajes o con los datos viajeros de alquiler de vehículos, pero se realiza de manera más automatizada, en propia base de datos internacionales, y se comunica también de manera automatizada al cuerpo que ha emitido ese señalamiento. Para los 2 próximos años se van a incorporar 2 nuevos sistemas específicos ya para frontera, que además de que ya sí están pensados, que se refiere a datos de viajeros que deben formar parte de una especie de mecanismo de autorización del viaje cuando vienen de fuera, similar al que ya va a Estados Unidos, y también un sistema común para registrar todos los datos de entradas y salidas de los ciudadanos. Estos 2 sistemas deberán estar implementados en 2 años, pero siempre se tardarán. También referir que se ha perfeccionado el control del movimiento de mercancías en puertos y aeropuertos. Simplemente decir que los contenedores, siguiendo los estándares occidentales, pasan 2 tipos de controles, uno sistemático y automatizado para detectar la presencia de sustancias radiactivas. El otro se hace según análisis de riesgo y que puede derivar a una primera inspección por escaneo y otra por inspección física. En los aeropuertos, donde las medidas aéreas son más estrictas, se ha establecido un nuevo sistema en Europa, que es el ITS-2, que debería estar implantado en el 2023. España lo tiene preparado, pero no lo ha implementado, mediante el cual se va a actuar con los datos de los viajeros, de los envíos por vía aérea, los datos del remitente, de un sistema muy parecido al PNR. En cuanto al radicalismo, que no es exactamente prevención, que es una mezcla de prevención e investigación, referir que puede tener una relación familiar, laboral, social, educativa o el contacto con los extremistas. España dispone de un plan estratégico nacional derivado de la mejor estrategia que deberá ser actualizado. La Unión Europea ha dado directrices en materia de radicalismo, siendo referente en la ley de 2010. En el plan español se abordan una serie de esferas de actuación, muy ambicioso, afecta a un conjunto de ministerios, pero vamos a destacar algunas de estas esferas. En materia de Internet, por referir que la propia Unión Europea del 2021 ha establecido un reglamento que ha favorecido y ha impulsado nuevamente la retirada de contenidos en Internet, entendiendo portales, los textos, las imágenes, las grabaciones sonoras y de vídeo, con las transmisiones en directo, que incitan al odio o al terrorismo.
Europol tiene una unidad de contenidos específica para el contenido de Internet que opera con otras nacionales. España tenemos nuestra IU, esa referencia nacional, donde se coordinan las órdenes de replicar. Es decir, que de manera coordinada se desarrollan determinados dispositivos, que dan Action Days, para buscar y localizar contenidos radicales. Como los datos de referencia publicados en 2023, se retiraron en la Unión Europea 1.700 contenidos, de los cuales 224 fueron aportados por España, que es el que más aporta, y en un dato de 2024 será mucho mayor. Tenía además mencionar que otra de las esferas se refiere a la sensibilización. Europa, la Unión Europea presta gran importancia a este aspecto. En el 2011 creó una red en el marco de la propia Comisión de la sensibilización frente al radicalismo, la RAN, con 6.000 expertos, un foro que apoya en Internet y que el propio Plan Estratégico Nacional aboga por esa profundizar en ese aspecto. El plan estratégico prevé que haya redes en España, son de difícil implantación, pero ahora se han lanzado, al amparo de este plan, programas como Somos Más, que son una referencia. Ha dirigido a jóvenes entrenadores de 20 años, sus padres y los educadores, donde se diseñan y se divulgan contenidos para actuar en contra del relato de odio. Han colocado ONGs, las empresas y la propia administración. Por último, en la comparación internacional, ya estoy viendo de tiempo, hemos visto que en las diferentes acciones siempre aparece el componente internacional. Referirme a la relevancia de las relaciones bilaterales, estamos en un marco diplomático, existe un universo de oficiales de enlace, categorías, consejerías, pero además, después, con ocasión de las diversas operaciones o misiones internacionales, tanto de civil y militares o mixtas, de paz, de intervención, de asistencia técnica, donde se desplazan personal de defensa o de interior. Incluso misiones que no tienen que ver con el terrorismo, como puede ser ahora mismo, que se está desarrollando una actividad oriental en el mar. En materia de inmigración, desde ahí surge información que va canalizada por los conductos establecidos, o sea que fluye mucho de información. En cuanto a los oficiales de enlace o la relación con otros países, los que están fuera y los que están dentro, existe una comunidad de intereses y de inteligencia. Quisiera referirme a las misiones estrictamente militares. Todas tienen su componente de inteligencia, todas tienen como soporte general a las agencias de cada una de sus misiones, el CIFAS y el CNI, pero que en el caso del yihadismo hay un ejemplo de dispositivo que se denomina el dispositivo Galán Fénix, en el que 26 países, liderados por Estados Unidos, han establecido un centro de intercambio de información donde se ha desplegado un componente policial. España también participa en ese dispositivo y toda la información que se produce o se dirige de ahí o se recibe se canaliza a través del CIFAS. Es un ejemplo de la relevancia de este tipo de amenaza y la colaboración que debe haber en los diferentes ministerios implicados. He hablado de tres, pero que no vamos. Muchísimas gracias en general. Sea indulgente con la presión del tiempo, pero soy consciente de que ha suprimido más del 25% del texto. Pero bueno, espero que con las preguntas quizás pueda usted deshacerse de alguna manera. Es evidente que en general ha sido un operativo y nos ha desplegado una panoplia, ¿verdad?, de acciones concretas y medidas y yo creo que resulta de muchísima utilidad. Para terminar, y sabiendo que no quiero acaparar en absoluto el uso de la palabra, me toca presentar al doctor Rubén García Servet, teniente general del Ejército del Aire, amigo, como les he dicho, y una de las personas en las que, y hay alguna otra más en la sala, de las que siempre que me acuerdo de él o pienso en él, me acuerdo de Cervantes y esa famosa expresión de que nunca la lanza embotó la pluma y la pluma a la lanza, porque siendo un militar de los pies a la cabeza,
ha desempeñado también un montón de funciones, digamos, académicas y de trabajos académicos. Es piloto militar, diplomado de Estado Mayor por el Colegio de Defensa de la OTAN también, y navegante avanzado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Lo más importante es que está casado y es padre de 4 hijos, dos y dos, ¿no? Pues 2 chicos y 2 chicas. Ha sido jefe de la División de Planes del Aire, comandante del aeropuerto de Kabul, director de la Academia General del Aire, jefe de las Fuerzas Aéreas de la base de Gano en Gran Canaria y consejero del Ministerio de Defensa, participando en numerosas operaciones como Balcanes, África, Centroamérica, y en la parte más académica, si se me permite decirlo, además de formar parte de distintas corporaciones, entre ellas, por supuesto, la Academia de Ciencias Militares, es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología, tiene el día en Relaciones Internacionales, precisamente por la Universidad Sorbona de París, y también por la Universidad Complutense de Madrid, y ha recibido ya 2 doctorados sobre el causa, lo cual quiere decir que cuando el río suena, la lleva. Rubén, la palabra es tuya. Voy a ser misericordia también contigo. Muchas gracias. Se nota que eres amigo en la presentación. Muchas gracias, rector. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes también, dedicar una tarde tan hermosa a estos temas de reflexión tan escabrosos demuestra un amor por el estudio y por el análisis que tienen ustedes demostrado. Bueno, me quedo la parte más polémica y difícil. Basada en mi testimonio, en mis reflexiones, y lo que yo he ido viendo a lo largo de distintos momentos de mi vida profesional en tierra del Islam. En este caso es fundamental recordar que solamente me represento a mí, no estoy representando en este caso a ninguna institución. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos matan y por qué se matan? Es la pregunta, ¿no? O sea, ponemos instrumentos para luchar y que eso no ocurra, inteligencia. Hay una pregunta que yo creo que hay que responder. Me alineo totalmente con la tesis del profesor Echeverría, que expuso ayer, de que detrás del terrorismo yihadista hay una ideología extremadamente perversa, que es el islamismo, que no tiene nada de ideología media, y que no conviene confundir el islamismo con el islam. Son 2 cosas distintas. El islamismo como línea política mismo de estos, se fundamenta evidentemente en el islam, pero tiene elementos que lo hacen militante y que producen como hijo al yihadismo terrorista al que dedicamos estas jornadas. Por tanto, hay que dedicar la reflexión en el marco de este prevenir que decíamos en las 4 T's a comprender el islamismo como ideología y que es, vuelvo a volver a la carga, una amenaza existencial porque en su credo busca la destrucción de nuestro sistema de vida y de valores. Entonces, ¿sería posible desconectar? Entonces eso sería el éxito, porque sin ideología subyacente no hay fenómeno yihadista. ¿Sería posible desconectar el yihadismo del Islam? ¿Podemos hacer algo? ¿Qué nos haría falta? Claro, cuando uno coge el fenómeno así de una manera un poco superficial, observa que hay en ello una base de frustración colectiva, una necesidad de referencias. El islamismo parcialmente es una respuesta a un mundo que evoluciona por vías de relativismo y de globalización, hay que tenerlo en cuenta también, que focaliza su objetivo en Occidente, en la medida en que presenta una guerra de valores frente a ese Occidente que percibe como una amenaza. La piedra de toque de mi reflexión, que conviene traer a colación, es la terrible miopía de todo Occidente, sin excepción, frente al fenómeno de las primaveras árabes, ¿no? En el que nos empeñamos
en imaginar movimientos sociales reivindicativos o movimientos liberales en busca de derechos individuales o revoluciones democráticas. Hagan un poco de hemeroteca, eso no es sin excepción. O incluso hubo gente desde otras perspectivas que percibían ello como una especie de reproducción de revoluciones liberales, revoluciones marxistas, ¿no? Incluso, en realidad, nada de eso es la realidad, ¿no? Prueba de ello es el resultado, ¿no? Había que haber analizado quizá las condiciones subyacentes del punto de partida, no cabe duda. Había un sustrato social que las favorecía, desigualdad, pobreza, demografía, paro. Hay factores que contribuyen, la globalización de los medios de comunicación, los inmigrantes que ejercen una labor sobre el tema. Hay una generación de una ira que fundamenta el victimismo. Luego tocaremos que uno de los elementos clave es el tema palestino, y no cabe duda de que tiene un componente más axiológico, ¿no? Que es una mala digestión de los valores o de los mitos sociales occidentales. El caso es que este tipo de primaveras árabes, lo que en el fondo hace surgir es la esencia de los valores constitutivos de la sociedad musulmana, convenientemente manejados por el islamismo. Evidentemente, parte de la gasolina sobre el fuego fue un error de diagnóstico y acción por parte de Occidente, pero la consecuencia, y la vimos claramente, fue doble o triple. Primero, una evolución rápida al caos. Segunda, una llegada al poder siempre de los partidos islamistas y la derivada perplejidad de Occidente, que no sabe muy bien cómo posicionarse frente a estos temas, que ni comprende cosas comprensibles ni estudia. Volvemos otra vez a los paradigmas de relaciones internacionales, nada más que para volver a la pregunta de si efectivamente en pleno siglo XXI estamos en el anunciado clash, en la guerra de civilizaciones, ¿no? Esa es la pregunta. ¿La hay o no la hay? Bueno, pues probablemente los síntomas nos dicen que en relación con el islamismo estamos en un tema que excede las manifestaciones problemáticas y llega a un enfrentamiento de valores de base. Hay un elemento central que estamos olvidando, que sigue siendo Palestina. Una anécdota personal: cuando intenta uno entender desde Afganistán por qué los movimientos talibanes, extremistas, son como son, llega a la inmediata respuesta de porque en Palestina está pasando lo que está pasando. Y estamos en la otra parte del mundo. Cuidado con ese tema. Y no quiero ni decir la que estamos liando ahora mismo con las imágenes que vemos en las televisiones en las sociedades musulmanas. Tenemos gasolina para el islamismo durante los próximos 50 años. Pero con todo y con eso, el síntoma, y tengo que centrar la ponencia, son los derechos humanos. Porque tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48, pero los países musulmanes han publicado una declaración alternativa, la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, de 1 de diciembre de 2004, y que se considera vigente en todos los países de cultura
musulmana para nuestra desgracia. Está firmada por representantes de 57 Estados miembros de la Conferencia Islámica, de la Organización de la Conferencia Islámica, y 5 estados observadores, por cierto, incluido Rusia. Y claro, una lectura superficial, pero se puede, en fin, la pueden descargar, está en internet, de esta declaración, en contraste con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre Ciudadano, expresa mejor que nada el problema en el que el islamismo fundamenta su alternativa a los valores de Occidente. Hay un artículo 2 en el que habla de la vida, y de que no se puede suprimir una vida si no es por las exigencias de la salud. En el artículo 6, sobre el varón recaerá el gasto familiar, así como la responsabilidad de la tutela de la familia. El artículo 10, el Islam es la religión indiscutible. No hay un concepto de libertad de culto. El Islam es perfectamente jugable en Occidente. No hay problema ninguno, no es un problema. Esto explica por qué lo contrario no es del todo cierto. Todo ser humano tiene derecho a desplazarse, no sé qué, dentro del marco de España. Resumiendo, para no enrollarme demasiado. Artículo 22, el otro día lo recordé en una conferencia en la Asociación de la Prensa. Todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no contradiga los principios de la ciencia. Tema muy serio, no es... Y finalmente, claro, en cuanto que es el paquete final, todos los derechos y deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la Sharia islámica. Bueno, pues este es el tema. Este es el tema. Entonces, ¿quiere esto decir que per se haya una visión absolutamente tajante e intolerante? No, no podemos ser tampoco críticos en ese sentido, pero no cabe duda que hay una ideología islamista que se fundamenta en estos principios y que es un problema, como muy bien se dijo ayer, dentro de los países musulmanes, de cultura musulmana, y frente a Occidente. Hay un doble conflicto civil en el mundo musulmán. Bueno, por ahí. Imaginemos, que ya es mucho imaginar, que entendemos el problema. Bueno, ¿qué hacemos? Ya hemos hablado de lo que hacemos frente a la manifestación terrorista, frente al adoctrinamiento, se ha hablado estos días, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos frente al tema de fondo? O sea, algo podemos hacer. O mirar por la ventana, ¿no? Como decían en la época en el que se veía venir, ¿no? El tema nazi en Alemania, ¿no? La gente de la mayoría del pueblo miraba por la ventana, era un dicho hermoso. Bueno, ¿qué hacemos? Pues yo creo que hay 3 opciones. Si admitimos que hay un problema, primero, luchar contra el problema, ya veremos cómo, o entablar diálogo y negociación, ¿no? O apoyar al reformismo en los países musulmanes. Hemos hecho un poco todo eso, ¿no? No cabe duda de nada. El tema del diálogo y la negociación es un poco el contexto ideológico de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? O sea, yo creo que es una idea magnífica. Tenemos un problema, ¿no? Vamos a ver cómo intentamos entre todos entendernos y llegar a soluciones razonables, ¿no? Claro, tiene un fallo para mí, un fallo garrafal, estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué parte de nuestros derechos humanos estamos dispuestos a negociar? Porque cuando negocian, ¿no? En el apoyo al reformismo, yo lo viví en primera persona, estuvimos en Afganistán. Nos dejamos la vida allí, el alma, el dinero, no solo allí, en muchos sitios, ¿no? Apoyando un gobierno
con unos ciertos componentes democráticos, quizá eso es parte del error, pero bueno, frente a los radicales, ¿no? El resultado lo hemos tenido en televisión. ¿No termina eso de cuadrar? Hay que entender el núcleo. Como digo, el Islam no es incompatible con nuestro modelo de convivencia, pero el islamismo sí, sin duda. ¿Por qué? Porque se trata de la imposición de la Sharia. Ese es el núcleo duro del islamismo. Hay luego excrecencias o opiniones que yo voy recortando y las voy guardando con cariño. No tengo tiempo para hacer aquí, pero vamos. Erdogan, en el año 2007, dijo públicamente que hablar de Islam moderado es una opinión lerda y ofensiva. Dice él, no hay Islam moderado, el Islam es el Islam. Yo lo llevo a mí, porque yo he conocido personalmente líderes islámicos, sufís, por ejemplo, en Albania, que son absolutamente gente en nuestro lado de la trinchera. No tengo dudas. O sea, tengo mi discusión con eso, pero sí sostengo, frente a los cuatro vientos, ¿no? Como lo digo, que hay una expresión islamista de estos principios y valores que necesita como horizonte destruir los nuestros. Por tanto, hay un choque de civilizaciones dentro y fuera del mundo musulmán que afecta a elementos capitales: hombre o sociedad, hombre o mujer, religión o Estado, libertad. ¿Cuál es el mínimo común que deberíamos ser capaces de aceptar entre todos? ¿Vale? Aquí, puestos a bajar un escalón más en el análisis correcto, hay que llegar a la conclusión incuestionable que hay una herencia religiosa que subyace a todo esto, ¿no? Una herencia religiosa que subyace a todo esto. Yo le he dado muchas vueltas al tema, ya digo, muchos test. Esto me ha costado muchos test, ¿no? con gente de tradición musulmana, ¿no? Y claro, es que nosotros entendemos que el hombre, por el hecho de serlo, tiene derechos inalineables, ¿vale? Que es una derivada de la declaración del hombre como un hijo de Dios y heredero, por tanto. Pero hay una alternativa en el que se ve al hombre como un siervo de Dios y, por tanto, sujeto a cuestiones que van más allá de su propia esencia. Pero hoy aquí no estamos hablando de religión, Dios me libre, no es eso. Estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo nos las arreglamos para desarmar ideológicamente a los que efectivamente nos quieren matar? Porque están en guerra, no tanto con nosotros, como con las expresiones en términos de derechos, valores y libertades que representa el Occidente. ¿Un individualismo o un colectivismo? ¿Es aceptable un laicismo en las expresiones sociales como nos hemos dotado? El caso es que no nos equivoquemos. El hecho incuestionable a futuro, todo intento democrático que hemos hecho, porque han hecho ellos en tierra musulmana, lleva hoy en día al islamismo. Todos esos son los temas que yo creo que tenemos que reflexionar entre todos, en aras de una convivencia pacífica y razonable. Por cierto, todo en todos los países, excepto en algunos. Y las excepciones no son gratuitas, ¿eh? Cabe una primavera árabe en todos los lados, pero no en Arabia Saudí, pero no en Jordania, pero no en Marruecos.
¿Por qué? Hay una legitimidad evidente, ¿no? Legitimidad musulmana de origen que frecuentemente está ahí y que me lleva a la conclusión de que hay un desconocimiento existencial desde aquí de los elementos que constituyen de verdad las razones sociales y políticas de estos países. El eurocentrismo sigue siendo la ceguera frente a todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, la simplificación a la que nos conducen nuestros modelos y nuestras formas de pensar frecuentemente nos lleva a errores de bulto, y para rematarlo, la globalización está creando estragos en todas estas cuestiones. Es claro que, puestos a imaginar una solución, el mundo musulmán necesita un modelo propio, con liderazgos fuertes, en los que nos guste o no nos guste, la colectividad va a estar por encima del individuo, porque forma parte de su esencia, y donde hay una ética subyacente, que es una ética musulmana, que es alternativa a la nuestra, y que no por ello eso tiene que evolucionar en una guerra con nosotros, si somos capaces de manejar estos parámetros con una cierta cintura. Al final, me da la sensación de que se puede vivir en modelos alternativos, pero no se puede vivir en el caos absoluto. No soy capaz, reconozco humildemente, de dar soluciones tácticas, pero creo sinceramente que la inversión en una reflexión de fondo sobre ideologías, sobre valores, sobre libertades, es una precondición de cualquier prevención que queramos desarrollar con un mínimo de credibilidad de un fenómeno tan duro y tan terrible como es este del terrorismo yihadista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, en general, por estas brillantes y provocadoras reflexiones sobre la ideología subyacente al terrorismo yihadista, y a mí por lo menos me han dado para poner un montón de notas y espero que contribuya alguna cosa frente a una cerveza. Muy bien, ahora llega un momento importante, que es el momento de las intervenciones del público, las preguntas, las intersecciones. Veo ya dos manos levantadas al menos. Empiezo por la primera que he visto. Ahí, gracias. Les ruego que se identifiquen si es posible para que todos sepamos con quién. Yo soy Juan Manuel Riesgo, profesor que fui tutor con el teniente Hatcherbeck en el Centro Social Honesto de Fuerzas Armadas, compañero de altos estudios internacionales del profesor Carlos Echevarría, y actualmente soy profesor visitante en la Universidad de la Manuba de Túnez. O sea, muy interesante, en uno de los dos países árabes más interesantes en relación frente al islamismo. Entonces mi pregunta va a ser muy concreta. Aquí, admirado querido general Rubén. Cuando los reales españoles derrotaron a Delfín, se dice que la Baraca, bueno, que los árabes de Baraca, les pasó a ellos, ¿no? La que tenía Delfín. Tú has tenido un puesto importantísimo como jefe del aeropuerto de Kabul, que yo soy de la idea que si no se abandona de esa forma tan vergonzosa Afganistán, jamás Putin se hubiera atrevido a invadir Ucrania. Entonces, tu labor fue dificilísima, pero además tuviste suerte. Entonces me gustaría, has contado algo de tu relación con los pies, de cómo hiciste ese marco tan difícil y tan complicado para que los vuelos se hicieran, no hubiera atentados terroristas y las circunstancias de un país tan complicado funcionaran. Yo creo que ha sido una de las labores más difíciles que has hecho en tu vida y la hiciste bien. Bueno, complicada pregunta. Vamos a ver. Pues quizá efectivamente intentando entender el terreno, ¿no? El ecosistema. Un ecosistema en el que nada era verdad ni mentira. En aquella época, si hubiéramos hablado, ¿no? Todos nosotros hubiéramos anticipado que la cosa iba a acabar como acabó. En el sentido de que se pretendió, con la mejor de las voluntades, ¿no?
llegar a un sistema democrático en el país, ¿no? O lo más parecido a democrático, cuando las condiciones de base, como dije antes en mi ponencia, eran totalmente distintas, era otra historia, ¿no? Completamente distinta. Un sistema democrático precisa de unas ciertas componentes de individualismo, ¿verdad? O de autogestión individual, cosas que en un país de este estilo, además con componentes de 30 años de guerra, de tal, hay una visión como mucho más social, colectiva, que hace que las cosas se planteen de otra manera. Yo el tiempo que estuve allí, desde luego, intenté tener la relación más fluida posible con los Elmer, con sus sistemas de mando, ¿no? Lo más cercana posible. Y eso de alguna forma te da pistas de por dónde van sus intenciones, sus sueños y que al final son sacar a su familia adelante, ¿no? Había otro factor que también sí que es bueno recordar. El que era el jefe de la Fuerza Aérea afgana, que vivía en el aeropuerto de Kabul, que tenía su cuartel general. Este era un hombre que era 2 veces héroe de Afganistán, ¿no? Es la máxima condecoración, ¿verdad? Como la Laurea de San Fernando, ¿no? En España de guerra, ¿no? Una había sido en su época de mujahidín, que lo había sido, ¿no? Pero es que la segunda se la habían dado los tatares. O sea, nuestra simplificación de los buenos, los malos, al final entras en una complejidad tremenda, y gestionar esa complejidad requiere probablemente unas entendederas amplias y un simplificar de una posibilización. Muchas gracias, Miguel. La mano que había levantada. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando, yo me dedico a la inteligencia y tengo una pregunta sobre todo para el general de división, pero los profesores de inteligencia general que vienen a intervenir, más que ellos. General, durante su intervención he oído mencionar tanto al CNI como a CIPAS, y lo que me ha quedado exactamente claro es cuál es la diferencia entre sus competencias en el marco de la lucha contra el terrorismo. Gracias. Bueno, el CNI, digamos que tiene unas competencias en defensa y en seguridad nacional, es transversal, puede intervenir en cualquier tipo de amenaza que así sea considerado para el Estado, puede sobornar sus funciones y de hecho lo hace con las fuerzas y con del Estado. Y el CIPAS se refiere a la inteligencia sobre teatro de operaciones o sobre cualquier institución militar. Cuando entregan las unidades necesitan información e inteligencia de lo que pasa en el terreno y sobre todo digerir, evaluar, analizar la inteligencia de la propia actividad armada. No obstante, también entre ellos tienen sus solapas y sus pequeñas divergencias que son coordinadas en el mismo ámbito del ministerio, ¿no? Los solapas en este mundo no son malos, son buenos. Esto es bueno que existan, porque hay que establecer esas medidas de coordinación para definir las localidades. Muchas gracias, Manuel. Adelante. Sí, muchas gracias. Parece muy interesante. Soy Gonzalo de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Academia de las Ciencias Militares. Mi pregunta es sobre el cambio tecnológico que está habiendo a disposición de los grupos terroristas. Está produciendo un cambio que, en mi opinión, va a cambiar las reglas del juego. Ya no solamente que dispongan en estos momentos de tecnologías más o menos conocidas y que, se conoce un poco cómo activarlas, pero también es que están apareciendo muchas otras que están en manos o que pueden estar en manos porque su coste, su capacidad y su posibilidad de acceso y su utilización es mucho más ahora mismo a disposición de muchos grupos. No me refiero solamente ya a las redes sociales, he hablado, de verdad, a las criptomonedas, a los ciberataques, a los dispositivos improvisados por control remoto miniaturizados, etc. Porque
digamos que eso es algo que está en el juego. Pero es que se está produciendo en los últimos 3 años un cambio muy sustancial en 4 o 5 nuevos tipos de tecnologías que van a cambiar o que pueden cambiar la regla del juego. Por un lado, drones casi autónomos que están en disposición ahora mismo, y estoy hablando, por no decir autónomos del todo, pero casi, y eso está habiendo en Ucrania, pero ese tipo de sistemas estarán a disposición y posiblemente en enjambres a grupos terroristas a costes y accesos relativamente sencillos. IA generativa, que va a impedir en un momento determinado conocer cuál es la realidad y cuál es la no realidad. Eso es otro tema muy importante. Análisis de datos con tiempo real y con captura de datos con dispositivos de IoT. Lanzamiento de nanopico satélites de bajo coste y a baja altura que están a disposición con sistemas de lanzamiento muy sencillos, hacking de dispositivos biomédicos, biología sintética en laboratorios móviles que los puedo meter en un camión o menos. Es decir, se está produciendo un cambio que no sé si somos conscientes del todo de lo que eso puede suponer para enfrentarnos a amenazas terroristas en el futuro. Y que sea simplemente conocer la opinión de la mesa sobre ese tipo de cosas que están, desgraciadamente y en mi opinión, mucho más cerca de lo que queremos. Gracias. Bueno, yo es que creo que no hay que añadir mucho, no hay nada que añadir a esa intervención, es que es efectivamente así, todos esos desarrollos tecnológicos y probablemente alguno más es una fuente de preocupación. Algunos están señalados en los documentos estratégicos a los que me he referido recientemente. El asunto de la inteligencia artificial generativa como potenciador del desarrollo de contenidos para alentar acciones terroristas es una cuestión que preocupa, pero bueno, en los temas tecnológicos, me da cierto puedo decir esto a un profesor de la Universidad Politécnica, pero en los temas tecnológicos, al menos en muchos casos, siempre presentan dos caras del fenómeno, ¿no? Entonces, también hay opción, también se incrementan las opciones para aprovecharlas con propósitos de la lucha antiterrorista, ¿no? En el caso concreto el traslado de buena parte de la actividad yihadista, en términos comunicativos al menos, al ciberespacio, ha dado enormes oportunidades de carácter operacional. Seguro que el general podría dar muchísimos más detalles que yo, ¿no? Pero si ustedes miran, por ejemplo, repasan las operaciones contra el yihadismo que se han llevado a cabo en los últimos años en todos los países europeos, tal y como lo reflejan, por ejemplo, el informe de Europol que emite cada año y otra serie de fuentes de información al respecto, se encuentra que una gran proporción de los casos de detenidos y de operaciones se han producido gracias a la intervención en el ciberespacio por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los servicios de inteligencia. Es decir, que al mismo tiempo que suponen elementos de vulnerabilidad, dan oportunidades, y de lo que se trata es de ser conscientes de que se está en una situación, digamos, de competición a la hora de qué rendimiento se les sacan a los desarrollos tecnológicos. Si ellos naturalmente van a tratar de aprovechar todas las fisuras que esas nuevas herramientas abran, también desde el otro lado de lo que se trata es de maximizar las posibilidades de utilizar esos desarrollos tecnológicos para que apoyen la lucha antiterrorista. Muchas gracias. Más intervenciones al fondo, después. Sí, buenas tardes. Soy Antonio González, funcionario honorario del Cuerpo Superior del Cuerpo Nacional de Policía y experto en temas de Unión Europea. Primero, enhorabuena por las intervenciones tanto de ayer como de hoy. Y tengo una pregunta para el general en cuanto a las respuestas operativas de la Unión Europea ante el terrorismo yihadista.
Mi pregunta es si no podemos ser más eficientes en la lucha basado en una serie de bases de datos, que voy a enumerar, como son el SIS-2, el de visados, que hablamos antes de ayer aquí, en la presentación de un libro, la base de datos Eurodac, PRUM, la base de datos de Europol, Interpol, con lo que nos puede ayudar, las relaciones laterales, etc. Mi pregunta es, si hubiera una mayor interoperatividad y una mayor interconexión de todas las bases de datos, ¿no seríamos más eficientes? Y sobre todo, lo digo una vez ocurrido el atentado grave, gravísimo atentado de la Semana Santa del año 16 en Bruselas. Entonces, ahí hubo, para mí, como estudioso, hice un trabajo que tengo aquí y creo que ha fallado, está escrito en el canon y está escrito en la revista. Entonces, una mayor interconectividad e interoperatividad de todas estas bases de datos no seríamos más eficientes. Muchas gracias. Sí. De hecho, las recomendaciones que se hacen con el estratégico apuntan a que se favorezcan los procesos de cambio de información con los dos mecanismos que yo he indicado, el de sistemas comunes o el del acceso mutuo. Yo creo que se ha avanzado mucho, pero hay también mucho camino que por hacer. El hecho de que Europa ponga a disposición sistemas comunes es mejor incluso que los accesos mutuos. A veces no es técnicamente posible o por las circunstancias de cada país no es posible establecer un sistema común, sino que se prefiere el sistema de acceso mutuo. Seguro que ganas en esto. Estoy de acuerdo, que ese es el camino, ¿no? Que hay mucho por hacer, claro que seríamos más eficaces, ¿no? Pero también debemos decir que mirar para atrás de vez en cuando no se duda y se ha avanzado mucho. O sea, no todos los países tienen, por ejemplo, sistemas comunes de ADN, de desaparecidos, o cadáveres sin identificar, en balística. Pensar que por ejemplo, por los países no utilizados por el lugar que era impensable. Y lo que quieren poner ahora, que va precisamente con los controles de frontera, algunos temas que he hablado, aplicaciones de viajes, que es un sistema común para evitar que haya dificultades de los sistemas de acceso que suelen los accesos que son más a nivel de Estado. Sí, ese es el camino y creo que hay mucho que avanzar por ahí. Muchas gracias. Primera fila aquí. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por las magníficas presentaciones. Soy Rafael Fernández Pita, embajador jubilado y director general de Justicia e Interior en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, también jubilado. Llegué a Bruselas en el 2007, justo después de que se hubiera creado la figura del coordinador antiterrorista, que primero estuvo en manos de un holandés y luego de un belga. Y con Jette Kerkhoff, el coordinador antiterrorista con el que yo trabajé más, dependía de mí, luego por cuestiones políticas ya dependió del presidente del Consejo Europeo. Queríamos ver cómo podíamos incrementar la prevención. Tuvimos una idea brillantísima en lo que nosotros pensábamos, pero no funcionó, y quería saber la opinión de los ponentes. Se nos ocurrió que igual que se había hecho en las campañas contra las drogas, buscar personalidades jóvenes de gran éxito, futbolistas, cantantes, gente, lo que hoy llamarían influencers, no existía ese término, que pudieran exponer su experiencia si habían sido captados por alguna ideología islamista o que simplemente pasaran el mensaje de que ese no era el camino para llegar. Al final no funcionó por una razón muy importante. No encontramos esa figura o esas figuras. Intentamos incluso
ampliarlo a las mujeres, aquellas esclavas que eran llevadas al frente para servir de esclavas sexuales. Desgraciadamente en España hemos tenido unos cuantos casos, y tampoco conseguimos convencer a nadie para hacer esa labor. Yo me pregunto si hoy en día eso sería factible, si sería útil. Ahí está la pregunta. Sí, esa la yo, efectivamente, yo creo que cuestiones de ese estilo pueden ayudar. Con todo y con eso, siendo totalmente franco en mi opinión, ¿por qué el terrorismo actúa? Por una ansia revanchista, una búsqueda gratuita de sangre, ¿no? Sino porque objetivamente tiene la esperanza de hacer que la sociedad sobre la que actúe se modifique. Modifique sus políticas, modifique su esquema de valores, ¿no? Entonces, si yo tuviera que, de alguna manera, hacer una labor de resiliencia, la idea de resiliencia sobre la propia sociedad. Aquí, al final, todo, siempre que vamos en cualquiera de estas cosas, llegamos a la misma conclusión. Una sociedad totalmente convencida de que su sistema de valores es el que debe ser, ¿no? Ni un paso atrás en los valores, puede sufrir muertes o mutilaciones o tal, pero no hay, a la larga desaparecerá, porque no hay peligro, ¿no? O sea, no es tanto, el problema está en que efectivamente tienen la seguridad, y así lo comentan, de que nuestras sociedades debilitadas y endebles pueden ser condicionadas por determinados, bueno, y de hecho pueden, o sea, no nos seamos tampoco, ese es el problema donde yo verdaderamente actuaría, que no es el camino. Bueno, yo creo, ahí tenemos que empezar, yo haría campañas específicas de movilización. Por ejemplo, nuestra visión de lo que es una mujer, en su igualdad radical con el hombre, en sus derechos y libertades. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Claro, cuando empezamos a ser más papistas que el Papa, porque lógicamente una sociedad occidental es tolerante, ¿no? Pues ya empezamos con una cosa más. O sea, la esencia de hombres y mujeres libres e iguales. O sea, si consiguiéramos inyectar ese aprecio por estos valores en el último de nuestros ciudadanos, se acabó el problema. El problema es que no es así. Seamos realistas, no es así. Y por eso tenemos lo que tenemos. Gracias, mi general. Estamos en la hora de cierre. Hay pedidas varias palabras que me van a permitir que sea taxativo. Concedo las dos últimas palabras. Primera fila del lado derecho, según veo yo, y el general Dominer para terminar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Intentaré ser telegráfico. Bueno, me llamo Angelo Pantaleoni y soy agregado cultural de la Administración de Exteriores de Italia, ya jubilado. La pregunta es muy sencilla. En estos planes de estrategias están incluidos expertos de historia de las religiones y de los sistemas religiosos. Y la pregunta más directa al profesor García, al general García Serpetti, profesor, basándome sobre su experiencia técnica importante, porque es un piloto experimentado, él ha apuntado un motivo que me parece importantísimo. El día que de verdad cabe la paridad hombre-mujer como un valor, probablemente muchos problemas cambiarían en estos que quieren matarnos.
Yo le quisiera indicar, y sobre todo para que haya una opinión a propósito, y esta es la pregunta, desde hace siglos, desde la época del Santo Tomás Islámico, que es Ibn al-Ghazali, hay un rechazo hacia la ciencia radicado en un credo religioso, porque la ciencia existe como capacidad de prevenir y prever fenómenos. Y esto al-Ghazali lo definió una intromisión, evidentemente estoy simplificando mucho, en la voluntad de Dios. Y por tanto empezó una condena al desarrollo científico y su consecuencia técnico que sigue hasta nuestros días. Ellos, que fueron la punta de diamante del conocimiento científico humano. Yo creo que este factor tiene mucho que ver, porque Occidente será el culmen de todas las depravaciones y los vicios, pero tiene ciencia y tecnología a la cual no puede renunciar. Y ahí hay el terreno para un eventual sedimento de odio. Es lo que quisiera preguntar a la mesa. Muchas gracias. La tentación, lógicamente, porque al final hay que acabar, es a terminar hablando de temas de religión, no es religión. O sea, no cabe duda, para mí, un punto clave, que hay una aproximación individual o una aproximación colectiva. El hombre tiene derechos y libertades que saltan por encima de los derechos y libertades del colectivo, sí o no, sin apurar, esa es la clave. Y ese es el problema del debate. Yo, de todas formas, digo, insisto en mi vuelvo otra vez a eso. ¿Nosotros qué somos, Occidente? Persona, portador de derechos y libertades por el hecho de ser. Yo no negocio. Muchas gracias. Segunda fila de mi lado izquierdo, y con eso terminamos. Les ruego disculpas, pero ya estamos fuera de tiempo. Muchas gracias. Ya casi podía pasar la pregunta a esa última otra, porque va en la línea de estas dos últimas efectuadas. Pero voy a ser muy concreto. Soy el general Juan Molinero, retirado miembro de la Academia, a cualquiera de la mesa. Pero quizá lo planteo más mi teniente general Igor Bueno. La pregunta es muy concreta. ¿Existe un mínimo entre la ética militar de inspiración islamista y la ética militar, denominémosla occidental, que nos permita sentarnos a discutir y a establecer un principio básico de convivencia? Esta respuesta no es intelectual, sino es en base a mi experiencia. Radicalmente sí. Hablamos del mismo idioma, construido en espíritu de servicio, amor a su país. O sea, ahí hay un lenguaje común. Igual que en otras cosas hay un lenguaje, cuando hablamos de la estructuración social o de la política, hay más diferencias. Desde luego, de uniforme, exactamente hablamos el mismo idioma. Muy bien, pues muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia. Rubén, no sé si quieres decir algunas palabras para terminar, y con esto damos por claridad. Bueno, muchas gracias a todos los que han sido ponentes en estas jornadas y a los que han asistido atentamente. El tema evidentemente no se agota, o sea, y además requiere una cierta profundidad de reflexión personal de los asistentes, ¿no? Yo creo que es procedente hablar ante gente que va a desarrollar labores diplomáticas en el mundo, que tengan esas fichas de entrada para luego irlas desarrollando personalmente, y creo que dar vueltas a estas cosas procede y nos hace, quizá lo que decía, más sólidos ante amenazas de este estilo. No es la única, porque la delincuencia organizada en general se está convirtiendo también en un problema gravísimo en sociedades que queremos que transmitamos a las generaciones que nos sigan siendo sociedades libres,
regidas por el Estado de Derecho, con unos valores por los que merezca la pena vivir. Bueno, pues yo creo que nada más. Muchísimas gracias.